también nosotros estamos emocionados de compartirles algunas de las cosas que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Déjenme platicarles un poco de todo esto. Esta plática es RSockets, una alternativa moderna a HTTP. Y vamos a ver un poco, bueno, como les dije, mi nombre es Manuel Rojas, arquitecto de soluciones en Singular, con más de 9 años de experiencia trabajando en TI. Y lo que quisiéramos comentar hoy, o de lo que quiero platicarles hoy, es de lo que hemos estado viendo en Singular acerca de los proyectos que últimamente hemos estado teniendo, donde casi todo se está girando en torno a los microservicios. Últimamente es como un tema súper importante para las empresas, para su evolución de su arquitectura. Y lo que hemos visto es que empieza a tener algunos problemas, no directamente esta arquitectura, sino la manera en la que nos comunicamos entre servicios. Hablaremos también de algunas alternativas para estas comunicaciones que hemos descubierto, que hemos visto que nos sirven en algunos escenarios, y muy específicamente de RSocket, que es un protocolo que es bastante nuevo, pero que nos ha estado ayudando bastante en Singular para poder solucionar o solventar algunos de estos contratiempos. Entonces, veamos primero el escenario actual. Hoy en día todo está hecho con microservicios. Normalmente las recomendaciones de los expertos nos dicen que deberíamos de tener un sistema que debería estar comunicado de manera o por eventos o por mensajes, en este caso representados con unas colas de mensaje, en nuestro sistema Mexflix, que es un Netflix mexicano, y donde vamos a estar pues esperando que nos descargue algunos streamings de video o un streaming de tal vez de audio o de algún otro índole. Si no lo hacemos con los eventos, otra forma de poder solucionarlo de manera eficiente es con llamadas, Remote Procedures Calls, y vamos a estar viendo cómo nosotros hemos estado haciendo algunas cosas al respecto. Sin embargo, quiero platicarles lo que normalmente vemos, porque esto, como les digo, es el escenario ideal. Sin embargo, lo que vemos normalmente es este escenario. Alguien desde su computadora, su celular o su tablet está intentando acceder a nuestra plataforma y se comunica a ella a través de una API de REST. Esto está súper bien porque obviamente están ellos conectados a Internet. En Internet HTTP es el protocolo, por lo menos el más usado, y es muy sencillo poder comunicarse a un sistema a través de esta estrategia. Sin embargo, lo que vemos normalmente o lo que hacemos es que REST no nos va a dar la solución para poder estar viendo los contenidos. Lo que tenemos que hacer seguramente va a ser crear un socket o va a ser alguna otra estrategia que nos permita pues poder estar recibiendo este streaming de información de manera más fluida. De tal forma que una de las estrategias más comunes es hacer el upgrade hacia un WebSocket. Esto tiene bastantes beneficios porque, el WebSocket ya establece una conexión consistente y nos empieza a enviar la información conforme la va recibiendo, la va preparando. Esto está súper bien. Pero lo que vemos por dentro de los microservicios es que ellos sí se siguen comunicando con unas APIs de REST. ¿Y por qué esto sería un problema o por qué esto a nosotros nos salta como algo que podría mejorarse? Bueno, la cuestión es que REST es una estrategia que está enfocada más bien a la comunicación sobre HTTP. De hecho, reutiliza elementos de HTTP para poder, digamos, constituirse. Y el hecho de que tengamos nosotros el control en un ambiente, digamos, donde nosotros podemos decidir qué va a ser el cliente y cómo va a estar constituido, y también el servidor, nos parece inusual que esta sea la decisión que los clientes últimamente están tomando. Pero ¿por qué sería esto?
Seguramente porque es muy sencillo generar los desarrollos en REST y eso la verdad es que nos ayuda a la velocidad de los servicios. Sin embargo, quisiera dar un paso atrás y reflexionar un poco acerca de qué es REST. Bueno, REST es una estrategia, no un protocolo, eso es importante, de comunicación. REST se está basando sobre HTTP, sobre todo sobre dos componentes importantes que son sus verbos y los códigos de respuesta para poder hacer una comunicación. En su tiempo, cuando estábamos utilizando cosas como SOAP, Corva o los EJBs, era muy engorroso estar haciendo las implementaciones de interfaces de estos servicios. Era, pues, por decirlo menos, era complicado. Entonces, en una época o en un entorno en el que estábamos teniendo que revisar cuál era el WSDL que nos iba a informar cuál era la API y después tener que descargarlo y recrear nosotros un cliente, pues estábamos de cierta forma acoplándonos a esa interfaz. Esto, de hecho, tenía la desventaja de que si esa interfaz cambiaba o evolucionaba, se tenía que restablecer el WSDL y teníamos que restablecer nuestros clientes. Eso podía impactar de manera fuerte en algunas ocasiones. Y por otro lado estaba REST, que empezó a surgir, que no tiene una interfaz definida, realmente no es un servicio que te obligue a aceptar o a estructurar toda su API. Si quieres, nada más puedes usar una sola de sus funciones y ya. Y eso era algo muy bueno e innovador. Eso nos ayudaba bastante porque era muy flexible, no impactábamos a otros clientes cuando estábamos creando nuevas funcionalidades de la API y creo que eso cimentó las bases de que REST fuera un estándar a la hora de pensar en APIs. De hecho, yo creo que hoy en día muchas personas no pueden dejar de pensar en REST cuando piensan en una API. Y bueno, esto, ¿cómo nos va llevando hacia estos problemas que les estaba comentando? Bueno, los problemas modernos que tenemos hoy en día para la comunicación entre nuestros servicios es que ya no utilizan el esquema request response que tiene HTTP. Hoy en día los tipos de problemas son, como les decía, este evento de streaming en el que el cliente hace una petición, hace nada más un envío de un solo elemento y lo que está esperando a cambio es una conexión donde se le esté facilitando un flujo de información. En estos, digamos, suscripciones no son posibles, por lo menos no de manera natural con HTTP y tenemos que utilizar algunas técnicas diferentes. En HTTP 2.0 se crea este concepto o esta, digamos, parte de la tecnología que son los server send events, que es justo esto que estamos esperando. Tienes que crearte una suscripción y después estar recibiendo la información. Uno de los problemas que tiene este escenario, el primero es que no tiene una manera en la que tú puedas controlar el streaming. Un ejemplo de esto es que una vez que tú has decidido suscribirte a algún lugar, tal vez, no sé, tal vez te están mandando unos mensajes o tal vez te están mandando, no sé, algunos números para que hagas sumas o multiplicaciones. Esto es nada más como un ejemplo. Y la cuestión es que tal vez tú no tienes la capacidad de procesamiento adecuada para estar a la par con la velocidad con la que se emite la información. Eso eventualmente va o a saturar tu sistema o pues a generar algún tipo de problema. A esto se le conoce como back pressure. Esta situación en la que necesitarías hacer una presión hacia el servidor para que no esté emitiendo estos datos, para que tú tengas tiempo de procesarlos,
no existe en estos servers and events. Por lo tanto, para comunicaciones entre servicios, entre microservicios, por ejemplo, pueden no ser la mejor opción. Lo que hemos visto en este escenario son out of memory exception o que se estén perdiendo algunos de los mensajes. Cosas que, dependiendo la lógica de tu negocio, puede que no sea lo mejor. Otro escenario sería muy similar, es lo que hace, por ejemplo, WebSocket, que es que haces una petición de que se entable un canal de comunicación y se genera este canal bidireccional. Y en dado caso, ya puedes hacerle algunas peticiones al sistema, al servidor, y puedes recibir sus datos. En este escenario, por ejemplo, puedes pedirle al servidor que se espere con la información en lo que tú terminas de procesar. Aquí ya puedes implementar este back pressure que comentábamos. WebSocket no genera el back pressure de manera automática o no lo tiene, digamos, out of the box, pero ya es mucho más sencillo que puedas generar una especie de semáforo para que des cabida a este flujo de información y que lo puedas detener cuando estés en medio de un procesamiento. Sin embargo, como les comentaba, el hecho de que no esté directamente dentro de los WebSockets hace que, bueno, tengamos que agregar algo encima de ellos para poder hacer esta administración. Sin embargo, son excelentes para muchos escenarios. Ahora, un escenario que casi nadie atiende, porque normalmente parece no ser tan relevante, es es un fire and forget. La idea de que tú quieres enviar un elemento de comunicación, pero no estás interesado en la respuesta. Un ejemplo de esto podría ser que quieres que se estén emitiendo unas métricas, pero no estás interesado en que te digan que ya las recibieron. Tal vez es permisible que se pierdan algunos de estos paquetes. Entonces, en ese escenario, este fire and forget, este mecanismo o estrategia de interacción es muy útil porque no estás esperando el tiempo de confirmación y te vuelves súper eficiente. Esto es difícil de lograr en general y obviamente no hemos visto, no conozco yo una tecnología diferente que pueda usarse como un medio de comunicación que pueda representar esta estrategia. Entonces, ¿qué alternativas hay? Como ya habíamos hablado, los servers and events son parte de digamos, del core de HTML2, perdón, de HTTP2, y no hay como gran cosa que agregar, simplemente existen. Casi cualquier navegador puede o debería ya tener estos elementos agregados, y si no, por ser parte, digamos, de esta especificación, es muy fácil que le agregues un polyfill a tu sistema para agregarle las funcionalidades y empezar a recibir estos eventos. En este escenario, por ejemplo, podemos incluso diferenciar dos tipos de mensajes, el mensaje foo y el mensaje bar. Son muy fáciles de implementar, solo funcionan para recibir los streamings. Como les decía, solo recibimos la información en este escenario. No tienen este flow control, lo que les decía del back pressure, la idea de que puedas pedir que se detenga un momento en lo que tú terminas de procesar lo que ya se te envió. Están también los WebSockets, como lo habíamos hablado, generan un canal estable de comunicación, son muy eficientes, también son fáciles de implementar, generan una comunicación bidireccional, lo cual ayuda en muchísimos escenarios, y no tienen este flow control out of the box, pero como les decía, lo podemos implementar. Algo que cabe señalar de los WebSockets es que si bien el inicio de su comunicación es con HTTP, eso es nada más para generar el handshake. Después de eso ellos entablan su propia estrategia de comunicación, bueno, de transmisión. gRPC
Es una de nuestras herramientas favoritas en Singular porque hemos estado trabajando de manera muy, muy padre con esta tecnología. El hecho de que puedas hacer tus mensajes mucho más compactos y fáciles de transmitir y que ya tengas, por ejemplo, una interfaz definida, nos ayuda muchísimo a la eficiencia. Una vez que nosotros controlamos tanto clientes como servidores, es súper fácil que generemos bueno, que a partir de nuestros prototipos que definan nuestros servicios, generemos tanto los clientes como los servidores y podamos empezar a interactuar de manera muy, muy eficiente. Un efecto secundario de generar estas interfaces es que como ya ambos, tanto cliente como servidor, están, digamos, ligados a una definición, están acoplados. Eso puede no ser tan bueno del lado del diseño, pero bueno, lo que ganamos es una gran eficiencia al respecto. Uno de los problemas que conocemos acerca de gRPC no es necesariamente un gran problema, pero siguen utilizando HTTP para comunicarse. La mayor parte de los sistemas que hemos visto es permisible esta velocidad, que como les digo, es muy, muy buena. Sin embargo, también conocemos algunos de nuestros clientes o nuestros aliados tecnológicos que están muy, muy interesados en cualquier mecanismo de eficiencia que se pueda implementar. Y bueno, ahí es cuando llegamos con los RSockets. RSockets, como les digo, no es una solución que esté encima de HTTP. RSockets es un protocolo binario que está colocado en la capa 5 y 6 del modelo OSI y permite estos, bueno, los modelos de interacción de los que ya habíamos hablado para que, digamos que ya sea como desde su concepción las diferentes formas de interacción. Eh, no te impone ningún tipo de mensaje o estructura, por lo que tú puedes implementar cualquier tipo de comunicación encima en el nivel de la capa 7. De hecho, uno de los, digamos, implementaciones o frameworks por encima de RSocket más famosos o más útiles es RSocket RPC, que es básicamente gRPC encima de este protocolo de comunicación. Como pueden ver, este es un código, por cierto, ambos, los códigos anteriores estuvieron en JavaScript. Este es un ejemplo del mismo, bueno, de un código en Java. Si se dan cuenta, en realidad la primera parte crea un cliente hacia un servidor que ya debe tener configurado RSocket. Se crea ya tu cliente, digamos, el que puedes utilizar para hacer comunicación y después simplemente lo usas. Uno de los puntos interesantes, bueno, uno de los puntos interesantes de RSocket, como les decía primero, es que ya implementa out of the box los 4 modelos de comunicación, el Fire and Forget, el Request Response y, bueno, que hagas un request de streams o un channel. Pero también tiene algunas otras características que son excelentes para nosotros. Por ejemplo, quisiera platicarles que existen elementos bidireccionales. Cliente y servidor pueden iniciar, una vez establecida una conexión, pueden establecerse más, digamos, canales sin impactar demasiado en el performance. No se crean hilos adicionales, sino que se crean algunos como segmentos adicionales. Eso ayuda a que mientras estás en una comunicación con el servidor, puedes abrir comunicaciones adicionales para diferentes tareas. Esto con el objetivo de paralelizar algunas pues, interacciones. Algo también interesante es que es cancelable desde cualquier lado de la comunicación. Y esto es especialmente bueno porque además de que sea cancelable, digo, todos los demás se pueden cancelar, pero aquí está preparado para que utilices este punto mm, para que hagas, digamos, eh,
para que te detengas en el momento en el que ya no necesitan la operación. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que alguien está haciendo una petición, te estás tardando demasiado en atenderlo, tal vez si es un proceso largo y se va a seguir tardando además, y la persona ya no tiene tiempo de esperar, así que cancela el evento. En ese escenario, lo que va a suceder es que en vez de que sigas procesando, RSocket ya tiene, digamos, un mecanismo por defecto para que se corte ese procesamiento, si es que tú así lo quieres, eso es importante, y no tengas que seguir trabajando en una respuesta que nadie va a recibir. De la misma forma, tenemos la capacidad de reanudar sesiones que han sido interrumpidas, por ejemplo, que tengamos un daño en la red. Imagínense, por ejemplo, que estamos utilizando Internet of Things y que tal vez perdemos conexión porque estamos en movimiento o en algún lugar con poca recepción, y que tengan la posibilidad de recuperar esa sesión es bastante útil. Otros de los puntos adicionales que tiene, como ya les decía, era la parte del back pressure, aquí representado como el async pool, que es la idea de que hagas esta especie de semáforo donde tú le puedas decir como cliente cuánta información o cuántos paquetes de información quieres recibir y procesar. Cuando le dices que no puedes recibir más, se tiene que esperar para que te dé tiempo de procesar los elementos. Y tiene un nuevo elemento que es bastante interesante. Nosotros estamos haciendo muchas pruebas al respecto, que es el leasing. Este es súper divertido. Es la idea de que cuando tú mensajeas digamos, al servidor acerca de que no puedes hacer cierto procesamiento, o tal vez el servidor te puede decir que no tiene la capacidad para seguirte atendiendo, el otro extremo lleve ese conteo. ¿Y para qué sería esto? Bueno, imagina, por ejemplo, que tienes conectadas tres versiones, o bueno, tienes tres conexiones del mismo servicio y uno de ellos te dice que él ya no puede recibir más porque está a tope con su capacidad de procesamiento. Entonces, tú, desde el lado del cliente o desde el lado del servidor, dependiendo de cuál sea el enfoque, decides que él ya no va a ser alguien a quien le puedas enviar información, sino hasta que vuelva a pedir datos, hasta que se vuelva a declarar capaz de volver a procesar. Esto nos ayuda muchísimo a una idea, digamos, como de balanceo de cargas desde el lado de la aplicación y desde el lado del cliente. Eso es algo muy, muy interesante y que por lo menos yo no había visto en otro escenario y como les decía, estamos bastante interesados en esto. Algo último que quisiera decir acerca de los RSockets es que además de que están encima de la capa de TCP, como les decía, son de capa 5 y 6, también podrías utilizarlos adentro de un WebSocket, por si fuera necesario, que por lo menos no terminamos de entender bien ese escenario, pero lo que nos parece súper interesante es que puedan utilizar Aeron. Aeron es digamos, una estrategia de comunicación encima de UDP. Entonces, lo hace sumamente más veloz y estamos nosotros intentando hacer algunas de estas pruebas justo para medir el performance que podemos llegar con esto. Queremos que nuestros clientes tengan el mejor performance para las aplicaciones que nos están pidiendo, requiriendo, y nosotros estamos encantados de poder estar investigando nuevas tecnologías para llegar a esas demandas. Entonces, en final o en resumen, lo que estamos haciendo nosotros hoy en día es estar revisando este RSockets. Les recomendamos que también les echen un ojo. Son una tecnología que, uno, es muy fácil de que hagas el hola mundo, es súper fácil de implementar, y algo que está bastante bien al respecto es que ya tienes como varias versiones de estas herramientas para diferentes lenguajes. Quiero decir, hay implementaciones para varios lenguajes. Solamente hay algunos puntos que quisiera agregar al respecto, y es que
lo más seguro es que si bien están bastante interesantes, su página es súper buena, todavía hace falta varias cosas. La documentación, no solo de la página, o más bien no de la página, sino digamos en los foros de expertos, es muy poca al respecto. Yo creo que es justo porque es relativamente nuevo y la adopción no ha sido la mejor porque parece que no ha habido una verdadera necesidad de cambiar de protocolo. Otro punto que es importante que se entienda es que necesitan tanto cliente como servidor implementar este protocolo. No podemos, por ejemplo, al día de hoy, eh, tener un cliente, digamos, de RSockets y esperar que podamos descargar páginas que están preparadas, bueno, consultar a servidores que solo estén preparados para responder a HTTP. Y bueno, eso es todo. Si quieren contactarme para seguir platicando al respecto de este o cualquier otro tema, estos son mis dos correos personales, bueno, uno personal y uno de la empresa, y ojalá que pueda seguir escuchando de ustedes. Gracias.